Estamos en el curso de cultura y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 5. Para esta guía vamos a hablar del hecho o fenómeno folclórico espiritual mental. Antes de entrar a esta parte, vamos a ver algunos conceptos respecto a qué es este tipo de hecho o fenómeno folclórico. Primero, hemos estado hablando del folclore ergológico, del folclore social y ahora pues vamos a ver el folclore espiritual mental. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando ya se trabaja la parte de la espiritualidad, comprendamos que hay diferentes puntos de vista. Recuerde que nosotros, si hablamos de nuestros orígenes son de ascendencia maya. Desde el punto de vista de la mitología, la cosmovisión e ideología maya, estaban basadas en una espiritualidad y su espiritualidad, perdón, era basada en la naturaleza. Con la llegada de los españoles, ellos traen una versión distinta a la que tenía la cultura indígena. Ellos incorporan nuevas formas de pensamiento y ellos se van a la imposición por parte de la Iglesia Católica, a la cristianización. A través de la incorporación de la religión católica empiezan a surgir una serie de manifestaciones y quiero dejar en claro un punto. Yo siempre les he dicho, no lo comparto, pero lo respeto. Entonces, en este caso, quiero que quede con una mentalidad abierta, ¿verdad? Porque si bien es cierto, muchas manifestaciones, tanto desde el punto de vista maya como desde el punto de vista Iglesia Católica, se hacen con fervor, con identidad, parte de su credo, de su ideología. Pero recordemos que hay un sector de la población que no comparte o no es partidaria de las mismas creencias. Además, también recordemos que para el extranjero esto solo representa parte del colorido y parte del atractivo que posee nuestro país. Por ejemplo, de parte de la Iglesia Católica, pues una alfombra, una procesión, pues se hace con bastante fervor, con identidad, con ese enfoque religioso, pero un turista extranjero solamente lo va a ver como atractivo, lo va a ver como diseño, lo va a ver como colorido. Con esto, pues yo les digo, muchas de las manifestaciones desde el punto de vista espiritual pertenecen a la ideología de la Iglesia Católica y a la ideología de la población indígena maya. Entonces, vamos a esclarecer estos dos puntos, ¿verdad? Para que no vayan a haber malos entendidos. Recuerde que es importante que tengamos una mentalidad abierta y que podamos tener una postura distinta. Entonces, el folclore espiritual comprende todas aquellas manifestaciones del hombre popular que expresa su sentimiento a través de la creación, sus aspiraciones, su arte y su ciencia. El folclore espiritual lo vamos a ver emergente entre la literatura, en la música folclórica, lo vamos a ver en el arte popular y en el saber tradicional. Entonces, no se sorprenda usted, por ejemplo, que un mito, una leyenda, creencias que forman parte de la literatura estén incluidas dentro de la espiritualidad. Y si no, pues para no ir tan lejos, la leyenda de la ciguanaba, de la llorona, del cadejo, que forman parte de la literatura guatemalteca, pero que también están desde un punto de vista ideología espiritual. Entonces, tenemos que aprender también algo muy importante, es que al hablar del folclore espiritual, se ve incorporado el folclore ecológico porque muchas de las manifestaciones, por ejemplo, un ritual desde el punto de vista maya, una danza, un sacrificio, una ceremonia, necesita de ciertos elementos que responden al folclore ergológico y también busca reunir a la comunidad para dar a conocer ciertas creencias. Entonces ahí vemos incorporado el folclore social. Tenemos que tener en cuenta estos puntos de vista. Dice, estos tres elementos que responden a la clasificación etnográfica, recuerde que la etnografía es la ciencia que estudia las etnias. Entonces, hay diversidad, o sea, la clasificación etnográfica se refiere a la diversidad, ya clásica en antropología. Debe ser considerada globalmente y no cada sector aislado. Otro concepto que es el folclore espiritual y nos dice, llamado también como animalógico. ¿Por qué? Porque viene del ánima.
se relaciona con el alma y se refiere a la expresión emocional y comprende. Entonces, la parte de la espiritualidad está más ligada como a las creencias, como a la inclinación que tienen las personas, a su fervor, al sentimiento, a la identidad. O sea, están como más enfocados a ese punto de vista, ¿verdad? De que la gente se centra en esa parte de expresión emocional de sus sentimientos, del aprecio que tiene ante diversas manifestaciones. Entonces, acá vemos que comprende, dice, las supersticiones, las creencias. Cuando habla de creencias, usted sabe que también vamos a comprender que en Guatemala hay turismo religioso y hay turismo negro. El turismo negro responde a aquel sector que se centra en el conocimiento de algunas manifestaciones como la brujería, la hechicería y este tipo de actividades que no es algo de ignorar, también está presente en nuestro país. Ahorita se me fue el nombre del país, se le conoce como Paye y médica, pero se refiere a la brujería, la magia, los tabús, las canciones de cuna, los versos infantiles, la música, danza, refranes, relaciones o coplas, poemas, mitos, leyendas y adivinanzas o chistes también forman parte de la espiritualidad de una comunidad o de alguna población. Entonces es importante que nosotros comprendamos, ¿verdad? Y que nosotros conozcamos que la diversidad espiritual está basada en dos áreas, el área maya y la expresión de la Iglesia Católica. Es muy importante ese punto de vista. Ahora, para hablar de la espiritualidad y conocer un poquito más, recuerde que nosotros tenemos este material, que es material de estudio, en donde usted ingresa a lo que es este link. Usted ingresa a este link, vea, y le va a aperturar información de los distintos departamentos que posee Guatemala en base al folclore ergológico, folclore social y el folclore espiritual mental. En esta ocasión, pues vamos a ver un par de departamentos y la espiritualidad que poseen estos, que es diversa, pero ustedes van a ver que se centra en el área maya, las creencias y de parte de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver la parte de la espiritualidad y nos vamos a centrar, vamos a ver algunos departamentos. El departamento de Izabal, vamos a Izabal, dice, está el folclore ergológico, este ya lo vimos anteriormente, el folclore social, y la parte de la espiritualidad, y dice, dentro de este tipo de folclore figuran los cuentos de Uragas, que explican la creación del mundo, la vida diaria, la economía, la agricultura y la pesca en canoa. Los cuentos y leyendas son básicamente admonitorías, enseñan y muestran la conducta que deben seguir el garífuna. Vean, respecto a su ideología, de su identidad cultural. Entre las leyendas encontramos la araña que enseña el camino de la vida, la uraga de Livingstone, la piedra que tiene la vida y que vino rodando desde Anludum y se quedó en la entrada de la buga, el pescador fantasma que sale una vez al año y a quien lo mire le dará fortuna. Los ritos tradicionales están constituidos por los toques de tambores tradicionales, entre ellos los de mayor vigencia son punta, yancunú, juguyugú, chumba, zambay y parranda. Entonces vemos que aquí, como les decía, en el folclore espiritual, pues va a haber una fusión dentro del folclore ergológico y el folclore social, porque aquí ya va a incorporar a estos dos que hemos estudiado anteriormente. Jalapa, vamos a ver qué hay en Jalapa respecto a la espiritualidad. En Jalapa dice lo siguiente. En el departamento de Jalapa dice, existen tradiciones orales en prosa y en verso. Vemos que hay espiritualidad literaria que proviene de una amalgama cultural. En Mataquescuintla sobresale el cuento El valiente Ricardo y los 12 príncipes. Entre sus leyendas populares se cuenta la de los fuegos mágicos y en las historias la de El Señor de Jalapa. El ritmo característico es el corrido. Su medicina tradicional se basa en curaciones milagrosas de sus brujos. Entonces aquí está lo que es la paye que vimos anteriormente, que se refiere a la brujería o la hechicería y está presente en nuestra cultura también.
Vamos a ver otro departamento más, Suchitepeques. Respecto al departamento de Suchitepeques, en el folclore espiritual dice, el departamento de Suchitepeques y sus distintos municipios son ricos en tradiciones orales. Todos los municipios son ricos en tradiciones y leyendas, entre las que sobresalen las de ánimas en pena y los aparecidos. Los personajes o espantos como la Llorona, la ciguanaba, el sombrerón, el cadejo, la carreta de la muerte y la mula del madriado son cotidianos. Otros personajes de leyenda mazalteca son el señor Venado y Juan Noj. Entre las leyendas más originales del departamento se narran las siguientes: la quema del diablo en 7 de diciembre, los lunes de guachos y Santa Ana. Los personajes de cuentos populares del departamento son Tío Coyote, Tío Conejo, el Tío Tigre, Tía Tortuga y Tía Taltusa. Parte de la creencia y de la espiritualidad. Y así vamos a ir viendo algunos otros departamentos. Voy a ver uno más y vamos a pasar a un video. Santa Rosa. Respecto a la espiritualidad en Santa Rosa, vean, es muy corta y dice, en la tradición oral sobresalen los cuentos piel de asno, la tilosa, el vestido color de cielo y de suelo, María Relleno y las tres solteras, parte de la literatura espiritual de este departamento. Entonces, así como estos, vamos a ir encontrando algunos otros y manifestaciones que se refieren a la identidad espiritual, pero ya le dije aquí, pues hay ciertas creencias. Algo muy importante del folclore, recuerde que el folclore, hay folclore muerto, folclore moribundo, folclore naciente, y muchas veces el folclore naciente, recuerde que el folclore dice que es la expresión de ideas o pensamientos reprimidos que ha tenido el hombre. Muchas veces son reales y otros son irreales. Esa es la característica del folclore. Entonces tenemos que comprender que parte de la espiritualidad, pues dependiendo del punto de vista personal, pues va a tener énfasis y fuerza dependiendo sus creencias, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase el día de hoy y es ver una presentación. Pero recuerde que esta parte, para quienes van a ver la clase grabada, ya no se graba. Entonces le invito a que usted ingrese a este link y al ingresar a este link, pues usted podrá conocer parte de la espiritualidad, del folclore espiritual que hay en Guatemala. Vamos a darle seguimiento a este tema en la siguiente clase.